Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La expresión que nosotros encontramos aquí, tenemos que entender en qué momento se hace. ¿Y qué está ocurriendo en ese momento cuando David se levanta? ¿En dónde? ¿En qué lugar está él? Él está en medio de dos ejércitos. Está el ejército de los filisteos y está el ejército de los israelitas. David hace esa declaración confrontando un gran gigante. Y es importante saber quién es David y en los tiempos anteriores, inmediato antes de ese evento, lo que acababa de ocurrir. David, dice la palabra, era un pastor de ovejas. Una persona que hasta ese momento en realidad no tuvo ninguna notoriedad, no se le tomaba en cuenta. No era una persona que hablaba mucho, me imagino, porque un pastor de ovejas, ¿con quién va a hablar con las ovejas? Es importante entender cómo Dios quiere hablarnos en este día a nosotros. Porque yo no conozco ningún creyente que en un momento u otro no haya tenido que enfrentar su propio gigante. Y por ende quiero decirle que en realidad yo no conozco ningún creyente que en el desarrollo de su vida no haya tenido que pelear con más de un gigante. A su nombre. ¿Quién es este David que osa hablar en esa forma a un hombre de una estatura como de 10 pies, fuerte, bien armado? La Biblia lo describe con una ropa de guerra, con una armadura de guerra que era como un tanque blindado. Aparte de ser un hombre temible y grande, con un ejército detrás de él que también era temible. Los filisteos no eran cosa fácil. A su nombre. ¿Quién era este hombre que tenía el coraje de poder presentarse delante de un escuadrón de soldados que han estado luchando y definitivamente han estado tomando ventaja en la guerra? Estaban en un valle y dice que continuamente estaban peleando. Cuando la Biblia dice que este gigante por 40 días, por la mañana y por la tarde, salía a desafiar a los ejércitos de Israel, indica esto que esto fue una pelea, una lucha que no duró 2 o 3 días. Que esta fue una lucha que duró bastante tiempo. ¿Quién fue este hombre que se atrevió a salir con ese coraje y enfrentar una situación que no solamente representaba el futuro del rey Saúl y de su ejército inmediatamente, sino de toda una nación? Es importante que usted preste atención porque esto le va a hablar a su vida a usted. ¿Sabe quién era este? Un muchacho. Pero no solamente un muchacho, era un muchacho débil, de estatura baja, de poca constitución, de musculatura. Era una persona aparentemente muy pasiva, rubio y muy bonito, sí, quizás las muchachas lo veían bien, pero para asuntos de guerra y trabajo fuerte, Entienda usted que la razón por la cual David fue delegado a la función de pastorear, de cuidar las ovejas de su padre, era porque tradicionalmente y por costumbre en la familia, las personas de menos rango, los más jóvenes, los más débiles, hasta los ancianos, muchas veces los ponían a pastorear, porque consideraban el trabajo del pastoreo
unción indeseable. La familia, los hermanos de David inmediatamente eran 8. Habían 8 hermanos y de todos ellos él era el menor. Era el más débil. David aprendió a vivir la vida aislada. ¿Sabes qué? David fue despreciado 4 veces y vamos a ver en qué formas. El primer gigante, hablaba yo de los diferentes gigantes que nosotros tenemos que confrontar en nuestras vidas. El primer gigante que David empezó a enfrentar no fue un gigante de carne y hueso. El primer gigante que David empezó a enfrentar a su temprana edad era el gigante del desprecio, del menosprecio de su padre, el menosprecio de sus hermanos. ¿Por qué razón usted cree que a David no lo invitaron? Dice la palabra aquí, si usted lee más luego, que la razón por la que el profeta Samuel se encontraba en ese lugar en ese momento era porque Dios lo había mandado a él, a ese lugar, a hablar con Jesse, el padre de David y de sus otros hermanos. ¿Por qué razón? Porque Dios había desechado a Saúl. Dice la palabra que el espíritu había salido de Saúl y Dios desechó a Saúl por la desobediencia. ¿Usted cree que a Dios no le importa la obediencia? A Dios le importa. ¿Usted cree que esas son cosas diminutas y pequeñas que nadie le interesa ni nadie se fija en ellas? A Dios le interesa. Dios quiere que a Él se le obedezca de acuerdo a como su palabra ordena. Y cuando escuchamos la dirección de Dios a través de su palabra, a través del portavoz de su palabra o como escrita, tenemos que buscar hacerla de acuerdo a como el Señor nos manda hacerlo. Saúl perdió un reinado por haber desobedecido rebeldemente a Dios, creyendo que Dios no se iba a fijar. A su nombre. Y por esta razón David tuvo que, entonces Samuel dice que sufrió mucho la pérdida de Saúl porque lo amaba mucho, pero Dios le dijo: mira, ¿hasta cuándo tú vas a estar llorando? Este hombre ya ha sido desechado, tú tienes que levantarte ahora y vete allá a la casa de Jesse. Allí yo ya he determinado que va a ser ungido uno para ser rey en Israel. Nunca se pudo nadie haber imaginado que iba a ser un muchacho débil, de constitución física, que nadie podía tomarlo en cuenta porque no tenía la capacidad de acuerdo a ello. Era un hombre, un muchacho despreciado. ¿Sabe qué? Ese gigante del desprecio empezó a manifestarse en el hogar. ¿Usted cree que es fácil cuando una persona joven se está desarrollando y empieza a ver que hay favoritismo en la casa? El favoritismo no es bueno. Dios muestra a favor, sí, pero Él es soberano. Él sabe por qué lo hace. Pero dice la Biblia también que Dios no hace acepción de personas. Y así ninguno de nosotros tampoco debemos de hacerlo. Porque el que usted menos toma en cuenta, quizás ese es el que Dios está levantando. Mira lo que ocurre con David. Nadie lo tenía en cuenta. Todo lo contrario, era un joven menospreciado, olvidado. Cuando Samuel vino a sacrificar a Dios para entonces hacer la decisión que iba a hacer, le dijo al padre de su misión. El padre mandó buscar a todos los hermanos y salió seguido allí Eliab, Abinadab y todos los otros sobresalientes de la familia. Allí estaban comiendo. Se le olvidó uno. No lo invitaron. Como que la cosa no cambia. Mientras otros están de fiesta, hay otros que están trabajando en las cosas del Señor sin ser vistos. Y se consideran no muy importantes en el grupo. ¿Sabes qué? A eso yo le digo: sigan así mismo, no se preocupen. Estoy hablando a los que trabajan y no se ven y lo desprecian.
creen que su trabajo nadie se fije en él. Dios está mirando. A su nombre. Dios está mirando. Que te desprecien, que no te usen, espera que Dios se fije en ti. Porque Él sí mira todas las cosas. ¿Y sabes qué? Dios se complace en estar de cerca con el humilde. A su nombre. Un pastor de ovejas joven, hediondo oveja, ¿para qué invitarlo a un party? Eso es lo que es bueno para que cuide ovejas. A su nombre. Ese es el desprecio. Ese fue el desprecio con que este joven empezó a tratarlo. Imagínense su momento de ansiedad y tristeza en los momentos de la noche, quizás con una flautita de esa simple que usaban los pastores para oír un poquito de música. Pero ¿sabe qué? Cuando otros te ignoran, menosprecian tu aportación, y cuando otros tratan de aislarte como se aislaron a David, David buscó con quién entonces hablar. No vuelvo a hacer con las ovejas. Se recordó que hay un Dios en el cielo. Y yo me imagino que David tenía sus conversaciones con Dios. Aprendió a conocer a Jehová en la intimidad de la noche. ¿Cuántos alaban al Señor? Empezó a entender sus planes con Él. Empezó a sentir amor y celo por Él. A su nombre. Llegó el momento de Dios exaltar al humilde. Él mira de lejos al altivo. Cuando llegó a la casa de Jesse, le dijo: ok, muéstrame lo que tú tienes, tus hijos, que hay uno de ellos que va a ser rey. Oh, mira aquí a Eliab. Eliab se levantaba sobre todos los demás. Olvídate, no es ese. Y así uno por uno, Dios demostró nuevamente que Él no está fijándose en las apariencias. Muchas veces el que más sobresale, con ese es que queremos todas las cosas. Y a los humildes que quizás no han demostrado tantas habilidades y tantas destrezas, no, quizás ese no. A su nombre. A su nombre. Aquellos jóvenes, sabiendo que estaban hablando de un conteo para un reinado de Israel, se vistieron con las mejores ropas que ellos tenían a su disposición. Allí comieron y se saciaron con el siervo de Dios, y de seguro que quizás Eliab, el mayor, es una persona definitivamente muy atractiva y muy llamativa y muy carismática. Dijo: esto es mío. ¿Quién aquí puede tener las calificaciones que yo tengo? Pero todos ellos habían cometido un error, incluyendo a los hermanos. ¿Usted cree por un momento que el desprecio de ellos en cuanto a David no había sido notado por Dios? ¿Sabe qué me atrae a mí de David, el carácter de este joven? En la Biblia no dice que él nunca se quejó por su situación. Nunca salió a demandar sus derechos. Nunca vino donde el padre como el hijo pródigo: ven acá, ya yo desempeñé suficiente, yo me he ganado aquí cuanta cosa, dame lo que a mí me corresponde. Voy a coger mi mochila y me voy. Él no vino a demandar el derecho ni se quejó por la condición de él, aun que él, en el sentido emocional, estaba luchando como un gigante. Ese era un gigante. Tener que luchar con un desprecio continuo dentro de tu propia familia, dentro de aquellos que están supuestos a amarte, que tú crees que deben de estar cerca de ti y apoyarte, y lo que tú ves es el desprecio y aleluya, y el favoritismo por aquellos que creen que pueden salir más, en los cuales debemos de invertir, no en ti. Este tipo de desprecio en un joven
puede ser devastador. Tengan cuidado, hermano, porque de repente de allá, de la parte lejos que usted no espera, quizás de la más cerca, puede salir un David que Dios esté preparado. David logró vencer el gigante del desprecio. David logró vencer el gigante de la humillación. David descubrió las fuerzas que hay en permanecer humilde, aunque seamos pisoteados. Y entender que en todo esto Dios glorifica su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra así que en el momento que Samuel preguntó y dijo, bueno, el Señor me ha dicho que ninguno de estos son. Me imagino todo eso diciendo que este hombre sabrá lo que está haciendo. Él no puede mirar aquí que aquí hay material de rey. A su nombre. Muchas veces se cuestiona el líder así en esa forma, pero cuando Dios habla, usted no entiende la mente de Dios, la mente de nosotros no está capacitada, no tiene la suficiencia para poder conocer los diseños de Dios. Él no piensa como nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quién podrá sondear la mente de Dios? ¿Quién podrá instruirlo a Él? Dice la palabra. A su nombre. Dios no piensa como nosotros. De repente Dios demuestra la forma en que Él sí trabaja. Porque la idea es que una persona que ya se cree autosuficiente y fuerte, se considera popular, influencial, tiene gente que le sigue, tiene el carisma que le atrae, donde ellos salen ellos, en la fiesta que están ellos figureando, creen que en realidad ya ellos tienen la capacidad para hacer lo que deben de hacer las cosas principales. Por eso es que es importante, como dije la otra vez, mientras más elevado te ponga Dios, más humilde debe de ser. Samuel por un momento se confunde y se pone raro, dice, pero 7 de 7 no he podido sacar uno, entonces no queda más nadie aquí. Yo habré oído mal, el Señor no me está hablando. No hay más. No hay más hijos tuyos. Ah, sí, queda uno, pero en otra palabra, ahí no hay material, ahí no, tú sabes, no creo que es David, es el más pequeño, cuida las ovejas. En otra palabra, por eso lo tenemos ahí, porque no sirve para más nada. A su nombre. Por eso está haciendo la cosa minuta. ¿Tú entiendes, hermano? Que Dios quiere verte trabajando en las cosas minutas. Yo estas ovejas las voy a dejar aquí, le voy a cerrar aquí, esto y me voy, la brinco y me voy a ir por ahí, y que encuentren a otro estúpido. A su nombre. David supo soportar la situación que él tenía que enfrentar. Y para él ese era otro gigante. Tener que estar metido ahí todo el tiempo con esas ovejas y sirviéndolas, cualquiera se vuelve loco. Día tras día lo mismo. Mientras que los hermanos por allá con el mejor perfume, la mejor túnica, las mejores muchachas del barrio. El favoritismo del padre a los otros hijos y no a él era una situación bastante difícil para él. Pero David no le huyó a ese gigante. David supo encontrar fuerza dentro de esa realidad humillante.
formó su carácter. Dios estaba formándolo a él en medio de esa situación difícil y adversa, en donde otras personas se verían realmente, claudicarían, dejarían todo como hacen muchos. No, yo aquí nada más soy la persona que usa ticket para limpiar, ya me voy. Eso me gusta de mi esposa, que lo digo para la gloria de Dios, y ella está aquí. No hay nada demasiado pequeño para ella hacer en la iglesia, aunque muchas veces es humillante, pero lo hace, no importa. Hay otra persona que dice, bueno, yo tengo ya qué tiempo aquí, como que yo voy de casa a limpiar un baño. No, ya yo debo de ser pastor o pastora. Te falta tiempo para madurarte y caer de esa mata. A su nombre. David fue formado en medio del campo de la humillación. Humildad fue formada en él por Dios, porque Dios tenía un gran propósito. En una esquina del ring de la pelea tenemos al flacucho David solitario, desechado, ignorado. En la otra esquina a un gigante que comió muy bien. ¿A ti parece que lo engordaban ese ejército? Porque ese era el arma secreta de ellos. Inmediatamente ese hombre salía y dice que se atemorizaba todo el ejército de Israel, porque ese hombre no había quien lo vencía. Fíjense, el ejército mismo, pero claro, tenía también un ejército detrás de él, a su nombre, casi 10 pies de altura. Imagínense todavía ese hombre. En esta esquina al gigante. Oh, si fueran a apostarse aquí hoy día, seguido todo el mundo apostaría por el gigante. Ese gigante nada más le va a dar una. Es más, que cuando ese gigante se pare y le digan que va a empezar la pelea y se le pare al frente a ese hombrecito, se va a desmayar. A su nombre. Un gigante que representa la fuerza humana, la protección humana. Estaba repleto de protección fuerte, las armas humanas, y por allí un flacucho, de acuerdo a la vista humana, que por fuera no tiene fuerza y es débil, pero por dentro tiene un poder que es irresistible, que es el poder del Espíritu Santo en él. Porque dice la palabra que en el momento que David fue seleccionado, que se lo trajeron al frente, dijo Samuel, no nos sentaremos a comernos esta carne aquí, este sacrificio, hasta que ese nos venga y se siente a la mesa, porque tenemos que descubrir qué es lo que Jehová tiene planeado aquí. Gracias, Señor. Y cuando llegó aquel flaquito humilde, todos hermanos ahí, ¿qué se creerá este? Este Samuel tiene que estar loco. Se llama de que profeta de Dios. Mira qué falta de visión tiene. Mandando a buscar a ese debilucho de que para considerar la posibilidad de que pueda ser rey. Cuando nosotros estamos aquí, ya tenemos influencia, nos conocen en el pueblo a nosotros y conocen nuestras habilidades, somos inteligentes, tenemos fuerza, podemos pelear en un ejército. ¿Qué puede pelear eso? ¿Qué calificaciones tiene ese para ser rey? Sin embargo, Dios inmediatamente entró a ese lugar y le dijo a Samuel, ese es. A su nombre. Te ve como obra de Dios. Un joven marginado, ignorado, humillado. Me imagino que cuando él entró ahí, ese estilo como cierta
descuidada costumbre aún nuestra hoy día, en donde hay un grupito que se conoce, que está... Y usted llega seguido a esperar a que usted pase. Y después que usted pasa, usted le... Yo me imagino que cuando entró David a esa casa todo sucio y le dio una oveja, porque lo fueron a buscar de repente, al siervo no lo podían hacer esperar. Él dijo: vaya, no vamos a comer nadie. Había algunos que tenían hambre ahí porque... No, de seguro que si eran 8 hermanos, había algunos que lo que estaban ahí era más por comer que otra cosa, porque sabían que ellos ahí no iban a seleccionar. Estaba Eliab ahí, estaban Abinadab, y estaban los otros, los 3 grandes, el trío estaba ahí. Los que dominan todo, a los que le hacen caso, a los que le prestan atención. De seguro que ellos lo que vayan a buscarla, David, ese sucio que deje rápido aquí para que no comamos la carne esta. Yo me imagino que cuando David entró a aquel lugar, seguido se sintió la tensión. Qué terrible cuando nosotros perdemos noción del amor de Dios y nos creemos tan importantes que otra persona en realidad no cabe en nuestro grupo. ¿En dónde está el amor de Dios? ¿Y en dónde está la demostración de un creyente que dice creer en Cristo? Nadie aquí es más importante que nadie. El único importante es el Señor. Y si Él es el importante y Él fue el que modeló el tipo de conducta que debemos nosotros de llevar, que no debe de ser como lo hacemos, sino que debemos de hacerlo como Él lo hace. Él se ciñó una toalla y fue y lavó los pies de sus propios discípulos. Y dice que el más grande en el reino, el más pequeño de ellos, dijo Él, será como el más grande en el reino. Y entró David allí seguido. Vaya a oír que estamos desfifarrando a su nombre. David llegó humilde allí. El Señor seguido le habló a Samuel. Y Samuel dijo: te agarró seguido ese cuerno de aceite y se lo vació completo en la cabeza. ¿Sabe lo que dice la palabra? Desde ese momento el Espíritu Santo de Dios estuvo con David. A su nombre. A su nombre. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Y se levanta la guerra entre los filisteos y los israelitas, los ejércitos israelitas. Encontramos de nuevo a David ahora, todavía pastoreando ovejas, aunque ya había sido ungido como rey. Qué hombre más humilde ese. Porque yo no sé, hasta si fuera yo, quizás yo tengo mis debilidades. Si hubiera sido yo seguido, yo voy: ok, usted se está riendo de mí, ahora vamos a ver. Ahora yo soy su rey. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Se van a reír? Pero ¿sabe qué? Aunque había sido ungido como rey en ese momento, y aunque se sabía que ya había sido decisión hecha por Dios, había sido ungido el futuro rey, aún así estos muchachos tenían una tan mala costumbre, esos mayores, y tan gran orgullo, que continuaban todavía menospreciándolo. David tranquilo, calladito, sabiendo que él se iba a mover nada más y menos cuando Dios a él lo mandara. A su nombre. Encontramos ahora a David en medio de una batalla que se ha levantado
levantado el pueblo de Israel en peligro, el ejército siendo derrotado, un arma secreta sale al frente a intimidar al pueblo de Dios, el mismo enemigo continuamente, aleluya, atacando diariamente para debilitar su posición mental y emocional de ese ejército, meterle miedo para poder derrotarlo. 40 días, mañana y por la tarde, salía ese paladín. Ustedes todos son unos cobardes. ¿En dónde está ese Dios que ustedes le hablan? Dije que lo defiende. ¿Por qué ahora están todos atemorizados y con miedo? Mira, hasta el rey no se atreve a salir nadie a hacerme frente a mí. 40 días. Eso debe de parecer como una eternidad. Entienda bien. Si fueran 40 días de ayuno, bueno, para algunos definitivamente que es un monstruo, un gigante inconquistable. Para algunos 2 días son. Y para otros mencionar la palabra se desmaya. Pero entienda dentro de qué dinámica, en qué circunstancia en que se levanta este escenario. Estamos hablando de estos 40 días de intimidación por este ejército y por este paladín gigante, 40 días en medio de una batalla. Estamos hablando aquí de vida y muerte, no estamos hablando de cualquier cosita. Vida y muerte. Yo a ti te hago la pregunta ahora. Yo sé que tú has peleado con mis gigantes. Yo no sé qué ha sucedido, si el gigante te ha vencido a ti o no. Yo no sé si ese gigante hoy día, mientras yo estoy hablando, está todavía parado delante de ti, diariamente, noche y día, levantándose y amenazándote y diciéndote a ti y tratando de convencerte que tú eres una debilucha, que tú eres un debilucho, que tú no tienes ninguna fuerza, que no, nada va a pasar, nadie va a defenderte, Él te va a destruir, porque Él tiene la fuerza y tiene las armas y tiene los ejércitos detrás de Él. Yo no sé hasta qué momento y por qué tiempo ese gigante en tu vida ha estado amenazándote a ti, pero tú tienes que convertirte, aleluya, en un David. Debes recibir la unción de David y debes levantarte y decir: hasta aquí ha llegado tu osadía en contra de los ejércitos de Dios. David todavía, aunque ha sido ungido como rey, no es tan importante para su padre más que simplemente un mensajero. Los 3 hermanos principales están en el ejército de seguro, que son de alto rango. Están enfrente de la batalla. David todavía no había escuchado a ese gigante aparentemente hacer lo que estaba haciendo, porque no se le permitía pasar al frente. Era muy joven, era muy débil, no tenía armadura de soldado. Era un peligro. Run a lot of liabilities. A su nombre. Pero un día, cuando el padre manda a David a llevarle comida a sus hijos y a llevarle comida al comandante del ejército de Israel, David va pasando y de repente oye ese incircunciso desafiando las huestes de Israel y definitivamente hablando severamente y malamente del Dios verdadero. David había sido formado con un celo por las cosas de Dios. Hoy día a nadie como que le importa. Aún los creyentes son tan informales en la forma en que le sirven a Dios. La obediencia es una comodidad muy difícil de encontrar. Cada cual anda de acuerdo a su propia mente. Y aunque se le dice lo que tiene que hacer, ¿qué me va a hacer? ¿Y qué va a hacer? ¿Me van a meter a la cárcel? Nosotros necesitamos despertar entre nosotros, si verdaderamente amamos a Dios, un celo por Él, y un celo por su casa, y un celo por su adoración, un celo por obedecerle a Él.
porque no conviene. Recuerde, el escenario anterior de eso fue de un rey que perdió su reinado por desobediente y rebelde. Y aquí levanta ahora un joven formado en la obediencia, la solitud, el desprecio, la intimidad con Dios. Algunas veces, cuando estamos en la posición que yo estoy, aparte de querer llorar, uno dice: vamos a dejar que todo el mundo haga lo que quiera entonces. Pero después de tan sangrientas batallas que se han librado en el pasado, recordamos el caso de Elías cuando peleó en contra de esos profetas y tuvo que degollarlo, el sangrero por todas partes. Cuando se levanta una situación como esa es cuando realmente nosotros tenemos que levantarnos como los creyentes violentos de lo que habla la Biblia, que han arrebatado el reino de Dios, y decir: no, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no me va a importar confrontar a quien sea cuando en alguna forma estén siendo indiferentes y rebeldes a la palabra de Dios. Gracias a Dios que hasta el día de hoy a mí nunca me ha impresionado favorecer ninguna persona porque dé ni porque no dé. A mí el dinero nunca me ha impresionado. El Señor siempre va a proveer. Este es un ministerio sin compromiso, ataduras materiales, diciendo la verdad en todo tiempo. El que la quiere oír, que la oiga. El que no la quiere oír, que no la oiga. Pero yo desempeño mi labor delante de Dios para que en aquel día yo pueda dar un buen reporte y nadie pueda quejarse de que no escuchó la verdad. Inmediatamente David escuchó: los ejércitos están a punto de dar un grito de batalla para pelear. David escucha a este paladín que se levanta una vez más, pero la última. Se levanta una vez más y de nuevo empieza a hablar cuantas cosas en contra del Dios viviente y en contra de sus ejércitos. Los ejércitos de Israel eran los ejércitos de Dios. Usted sabe que ahora el ejército de Dios es usted, y en la misma forma que su gigante se levanta en contra de usted, se está levantando en contra de aquel a que usted le sirve. Y muchas veces se levanta en contra del pueblo entero, así como lo hizo en ese momento, porque su rebeldía y todo lo que él decía era en contra del pueblo de Israel. No era simplemente en contra de ese ejército. ¿Y por qué era en contra del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios y sigue siendo el pueblo de Dios? También lo estaba haciendo en contra del Dios Altísimo. A su nombre. ¿Quién es este incircunciso que habla así de Jehová de los ejércitos? Cuando los hermanos lo vieron al frente, que vinieron, aquí viene otro acto de desprecio. Dice: ya vienes tú ahí a meterte, bueno, yo estoy parafraseando, ¿no? A meterte en la cosa que no te incumben. Vete allá con las ovejas, allá que tú tienes que estar. Así le dijeron. Tú aquí no tienes ningún tipo de aportación, tú no tienes aquí que añadir. Más o menos fue lo que le dijeron. David le responde y dice: ¿pero y qué he hecho yo ahora? ¿Usted entiende esa expresión? Lo que encierra esa expresión, cuando él dice: ¿qué he hecho ahora? Quiere decir que bastantes veces lo acusaron. como que en el caso de que la persona que están en contra de ellos es contra y no puede hacer nada bien. Algunas veces les toca a los pastores unas temporadas así, que para algunos nada de lo que hacen es bien, y de repente tiene que dar uno como
en cabeza de alfiler. Porque no se sabe de qué más se va a acusar. ¿Qué es lo que he hecho ahora? A su nombre. ¿Saben qué otra forma lo ponen eso en los adagios de nosotros? Al dedo malo todo se le pega. A su nombre. ¿Qué he hecho yo ahora? Pero ¿sabe qué? David ahora venía bajo la unción del Espíritu Santo. David no iba a temer a las palabras de sus hermanos que estaban tratando de limitarlo. Vete para atrás de nuevo. Yo no voy para ningún sitio, yo voy donde Jehová me mande. Y él fue el que me ungió como rey. Pues entonces yo tengo algo que decir aquí. A su nombre. Dice la palabra que se escucharon soldados del ejército. Cuando salió el gigante, dice la palabra que todos los soldados que estaban al frente salieron corriendo. Y David lo vio corriendo, pero bueno. ¿Sabe lo que pasa? Cuando tú caminas en tu propia fuerza, el gigante puede intimidarte. Cuando el Espíritu Santo de Dios ya no está contigo, hay razón por la que temer al gigante. Porque ya el gigante verdaderamente puede hacerte daño. Pero cuando tú estás bajo cobertura de Dios y en ti está el poderoso Espíritu Santo de Dios, tú te recuerdas rápidamente que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que el poder del Espíritu Santo es irresistible. Que el gigante que anda con nosotros es más grande que todos los gigantes. David no se acordaba de su tamaño ni nada. Esa osadía todavía no se veía de seguro en él hasta que el Espíritu Santo vino sobre él en poder, dice la palabra. Y toda esa cosa. Wow. That's a good proposition. Pero ¿sabe qué? A David realmente no le interesaba nada de eso. David estaba enfocado en una pelea que él sabía que él había sido preparado desde allá, de al lado de las ovejas. Dios lo estaba preparando para un momento crucial cuando él se iba a levantar últimamente después de haberle demostrado a Dios en el silencio, callado, sin que nadie viera, haberle demostrado a Dios que él sí tenía la capacidad para enfrentar gigantes y destruirlos, no con su fuerza, sino con el poder del Espíritu. David tenía una confidencia en él, una seguridad y una certeza que era respaldada por la fe y su confianza, haber desarrollado una intimidad con Dios que lo acercó a entender y conocer el poder del Dios real al que él le servía y usted y yo le servimos hoy. No, ese incircunciso dice él, hoy mismo se termina esto. Tú tienes que levantarte así en el Espíritu y decir, ese gigante incircunciso que ha estado hasta el día de hoy amenazando a mi familia, ha estado hasta el día de hoy amenazándome a mí, que me va a destruir, aleluya, hasta este día ha llegado, porque en este día yo voy a levantarme sin temor y voy a confrontar, aleluya, ese gigante que hasta este día me ha estado a mí intimidando. Tiene que llegar un día cuando tú dices no, yo voy a meterme a pelear y lo voy a hacer en el poder del Espíritu, y yo sé que con el poder del Espíritu no hay gigante que pueda enfrentarse a mí. Dice, bueno, yo voy a enfrentarme a él, porque estaban buscando a uno, y cuando dicen, ¿quién es que está hablando? Dicen todos los soldados. Oh, eres tú, David, que tú vas a qué? Yo voy a derrotar a ese gigante. Yo creo que quizá porque era hijo de Jesse y sus hermanos eran grandes comandantes en el ejército,
Quizás le dijeron, bueno, al menos vamos a llevarlo donde el rey, a ver qué dice el rey. Lo llevan donde Saúl. Dice Saúl, tú eres hijo de Jesse, ¿verdad? Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dice el rey, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ni siquiera le mencionó el hecho de que era mucho más grande y fuerte que él. Tenía todas esas ventajas. ¿Usted entiende el concepto aquí, hermano? Quizás tu continuo fracaso en tu lucha en contra de ese gigante en tu vida te haya llevado a ti a convencerte de que tú nunca tendrás la fuerza para derrotarlo. Y peor todavía, gente de influencia en tu vida, personas que tú admiras, te han llegado a convencer, quizás con labios usados por el enemigo, de que tú nunca podrás hacerlo. Es que la evidencia que hablan a la mentalidad humana estaban claras. Estamos en una guerra de dos ejércitos bravos, un ejército que realmente tiene una gran ventaja en contra de otro. Un muchacho que lo que hace es cuidar ovejas, nunca ha peleado con una espada, no tiene experiencia de guerra, no ha sido entrenado en los asuntos de militares. ¿Cuál es la conclusión de una persona de la mente humana? Imposible. Se te olvida que esa guerra que se estaba peleando no era simplemente entre dos ejércitos humanos. Había una guerra aquí que se estaba peleando y era entre dos reinos: el reino del mal y el reino del bien. Y allí estamos hablando de una guerra que se está peleando en contra del Dios viviente. Dice David, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios, del Dios viviente. Qué triste cuando algunas personas no pueden reconocer el poder de la presencia de Dios en una persona, porque lo que están mirando es lo superficial, lo que los ojos pueden ver. No pueden penetrar más allá para ver qué hay en él o en ella. Aun cuando señale y le siga, todavía aún así no tienen la capacidad de poder entender. Qué triste cuando el siervo de Dios, o en este caso David, tiene que salir a defenderse. Qué falta de visión de un rey. Claro que el Espíritu Santo ya había salido de él, no tenía discernimiento. El Espíritu de Dios da discernimiento entre tantas cosas para usted entender y ver los planes de Dios, poder ver las cosas invisibles que el ojo humano no puede ver. A su nombre. Estaba mirando al muchacho y sus limitaciones. No sabía que allá adentro había una fuerza mucho más grande que una bomba atómica. A su nombre. Pero él sí estaba convencido. Ese fue el próximo desprecio de David. En medio de la batalla, uno con mucha más influencia con él le dice, tú no puedes hacerlo. Nunca acepte esa declaración de nadie. Tú no podrás levantarte, tú no puedes hacerlo, mira lo que ha pasado, tú nunca vas a poder hacerlo.
No acepte esa declaración de nadie. No haga eso una confirmación para guiar su vida. Guíese por la palabra de Dios y los ejemplos de la palabra. Y en este caso que le dice, sí, yo puedo. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, sí se puede. Lo único es, sométete a Dios. Bueno, está bien, si tú dices así, vamos a ver, papá, póngale ahí la ropa mía. Y le pusieron todos esos cachivaches y todas esas cosas encima de guerra a la vida. A mí empezó, clic, 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 clic. No, rey, yo no puedo. Quítame todas estas cosas, yo no puedo. Porque no es con espada ni ejército, más con mi espíritu, dice el Señor. Yo no me tengo que vestir de la consejería de otra persona para yo hacer la guerra del enemigo. Yo lo único que tengo que hacer es confiar en el poder del Espíritu. A mí nadie tiene ya que enseñarme. El Espíritu Santo está en mí y yo puedo luchar en contra de cualquier fuerza que se levante contra mí y vencer, porque el Espíritu Santo está conmigo. Dice David estas cosas de cómo él mataba el león y el oso, los predadores que se levantan para tratar de robarle su bendición. ¿Cómo él lo mataba? ¿Cuándo? Después que fue ungido por el poder del Espíritu. ¿Sabe qué? Cada uno de nosotros fuimos ungidos a su nombre. Entonces, en ese sentido, usted tiene el mismo poder que estaba en David, está en usted y está en mí. A su nombre. Quítame todo otro cachivache. No, yo voy a hacer las cosas de acuerdo a como yo sé, a como yo he sido intuido por Dios. Y cuando sale afuera dice el gigante, pero ¿y es que yo soy algún perro que tú vienes conmigo con palos y cosas? Una conversación bien interesante. ¿Soy yo perro para que venga a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Maldijo a Dios. Hay personas que maldicen a Dios continuamente en esta sociedad y hay creyentes también que lo hacen. Cuando usted dice esa palabra fea, usted está maldiciendo a Dios. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanzas y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos a los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Es con ese coraje que tú tienes que enfrentar tu gigante y decirle finalmente, tú vienes una vez más a amenazarme a mí, tú vienes con toda esta arrogancia, estás haciéndome sentir como que yo no puedo. Pero yo quiero que tú sepas que en este día yo no vengo contra ti. Dios les bendiga. Le habla el pastor Juan Francisco. Damos gracias al Señor que usted ha podido presenciar este programa y esperamos que el Señor le haya hablado a su corazón. Quizás usted en su hogar piense si usted puede realmente aceptar al Señor como su Salvador personal donde está. No importa en dónde usted esté, si la palabra del Señor llegó a su casa y penetró en su corazón, usted tuvo la diligencia y el interés de escucharla, el Señor por esto le está bendiciendo. Entonces, si hoy oyere mi voz, no endurezca tu corazón, dice la palabra del Señor. Si la palabra te ha hablado a tu corazón y tú necesitas salvación o reconciliación con Dios, este es el momento aceptable. Ahí donde tú estás, el Señor está en todo lugar y Él conoce tu situación y conoce tu corazón, y en este momento Él está atento a lo que está ocurriendo. ¿Sabes tú que dice la palabra que hay grandes regocijo y fiesta en el cielo cuando un alma viene a los pies del Señor arrepentida? Lo que quiere decir que donde quiera que una persona decide aceptar al Señor como su Salvador personal, en realidad hay fiestas en los cielos. Y en este momento puede haberla por ti. Tú tienes una oportunidad y el Señor ha abierto la puerta para ti en tu hogar. Y en este momento te está haciendo el llamado. Si el Señor te habló a tu corazón y tú has sentido el toque de la convicción del Espíritu Santo, en este momento
Tú puedes simplemente hacer una oración simple, aceptar al Señor como tu Salvador personal y de ahora en adelante considerarte como parte de la familia cristiana. Di esta palabra conmigo. Señor Jesús, en este día, Señor, te doy gracias por haber hablado a mi corazón. Gracias, Señor, por tu amor y tu gran misericordia y tu gracia. Yo sé que soy pecador. Perdona mis pecados, Señor. En este día te invito a mi corazón. Señor, te pido que desde este día en adelante tú seas mi Señor. Te acepto como mi Salvador personal, mi Salvador y mi perdonador. Te pido, Señor, que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y que tú, Señor, me dé tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, de ahora en adelante a caminar en novedad de vida. Con tu ayuda, Señor, la ayuda de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Si usted hizo esa simple oración al Señor en este momento, ha presentado su causa al Señor, el Señor le ha perdonado sus pecados y ahora usted se considera parte de esta familia cristiana. Le deseamos buena suerte en su búsqueda y en su caminar con el Señor y les recordamos que estamos dispuestos como una familia, como una iglesia, la iglesia Puerta de Refugio, para ayudarle en todo lo que nos sea posible. Queremos que usted se ponga en contacto con nosotros al teléfono que vamos a poner en la pantalla y nosotros estaremos respondiendo. También, como usted sabe, usted puede venir el próximo domingo después de este mensaje a las 11 de la mañana a la iglesia y allí estaremos más que dispuestos a recibirle con todo amor y aprecio y ayudarle de ahí en adelante en su crecimiento en las cosas del Señor. Dios le bendiga y hasta la próxima. Levanta tus manos al cielo.